Invitarles sin más a que abran sus Biblias allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, y los versículos que nuestro hermano David nos invitaba a leer. Solamente quiero dar lectura hasta el versículo 9, ya que hemos leído los 23 versículos en la lectura devocional. Voy a dar lectura a los primeros 9 versículos. Así que una vez que ustedes puedan tener ya ubicado la cita bíblica, por favor, se colocan en pie y de esta manera honramos la lectura de la palabra del Señor. Dice así los primeros 9 versículos del capítulo 13 de Mateo. Y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar. Y se allegaron a él muchas gentes, y entrándose él en el barco, se sentó y toda la gente estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el que sembraba salió a sembrar. Y sembrando parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra, mas en saliendo el sol, se quemó y secóse porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30. Quien tiene oídos para oír, oiga. Oramos. Señor Dios, en estos momentos en que nos disponemos a oír tu palabra, queremos pedir, Señor, que sea tu palabra quien hable a nuestros corazones, a nuestras conciencias, y nosotros podamos ser dóciles para poder ser enseñados por ella. Permite también que mis palabras sean claras y sencillas, de tal manera, Señor, que tu palabra realmente sea una bendición para nuestras vidas. Sabemos, Señor, cuánto beneficio y cuánto bien tu palabra hace a nuestras vidas. Por lo tanto, Señor, hemos venido en este día para oírla y esperamos, Señor, sin duda salir bendecidos con la enseñanza de ella. Te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Dentro de las crónicas de la arqueología se cuenta que en cierta oportunidad allí en las excavaciones que se estaban haciendo en el antiguo imperio egipcio, es decir, en este caso en lo que era la ciudad de Memphis, el desierto de Saqqara, en la parte sur del Cairo, si lo podemos mencionar, ubicar geográficamente, un grupo de arqueólogos encontró algunas tumbas de faraones, y dentro de todo aquello encontraron una vasija con lo que parecían granos de trigo. Esos granos de trigo estuvieron siglos enterrados bajo tierra en plena oscuridad. Uno de los arqueólogos tomó uno de esos granos y decidió buscar una buena tierra y sembrar uno de esos granos de trigo. ¿Saben ustedes lo que aconteció? Al poco tiempo, ese trigo germinó y se transformó en una espiga totalmente verde. Miren qué interesante, esto no es un cuento, este es parte de lo que ha sucedido, de lo que cuentan las crónicas en arqueología, de las situaciones que viven los arqueólogos. Ahora, fíjense ustedes que esto claramente deja ver que la potencia de la vida latente dentro de esa semilla nunca se había perdido, estaba allí, solo que necesitaba un entorno adecuado.
cuando esa semilla salió de la oscuridad y fue sembrada en una buena tierra, esa semilla pudo germinar. Bueno, del mismo modo, la palabra de Dios es una semilla sin duda con un poder eterno, ¿cierto? Incorruptible y transformador. Eso lo sabemos. La misma palabra de Dios dice que ella es más poderosa que incluso una espada de 2 filos, que puede hasta partir el alma, ¿cierto? El poder de la palabra de Dios. Ahora, el problema en la vida espiritual jamás, y eso tiene que quedar muy claro, jamás radica en la semilla, sino en la condición del terreno que la recibe. Y por eso es que quise usar esta ilustración de lo que sucedió a unos arqueólogos cuando tomaron esta semilla y después de haber estado tanto tiempo en oscuridad, haber sido sembrada en buena tierra. Fíjense ustedes que allí en Mateo capítulo 13, donde acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo sale, dice, y se sienta ahí a la orilla del mar de Galilea, y ante una multitud que estaba agolpada para poder oír sus enseñanzas, utiliza una escena de la vida cotidiana del entorno de aquellas personas. Galilea es la zona más fructífera, más fértil que tiene Israel. Por lo tanto, no era una escena desconocida para todos los que estaban oyendo allí hablar de un sembrador y hablar de una semilla que se siembra, y de hablar de los distintos terrenos. Entonces, primero sí debemos comprender una verdad que es simple pero profunda. Esta parábola, en esta parábola, el problema que se presenta, y ustedes se van a dar cuenta en cada análisis que vamos a hacer, no es la semilla. El problema nunca es de la semilla. ¿Por qué? Porque la semilla es la palabra de Dios. Así lo dice, si ustedes van y leen el versículo 19, dice, oyendo cualquiera la palabra del reino, ¿verdad? Por lo tanto, la semilla de la cual hablan aquí estos primeros 9 versículos se refiere a la palabra de Dios. Y la Biblia dice que ella es viva, eficaz, perfecta e incorruptible, que no se corrompe. O sea, ¿cuántas veces en la historia esta Biblia ha querido ser destruida y conocemos, y basta que tomemos la historia universal, y ha querido ser, en distintas épocas ha querido ser destruida, pero hasta el día de hoy tenemos esta bendita palabra de Dios. Ha sido preservada porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y además incorruptible, que no se corrompe. Ahora, el sembrador también es importante notar aquí porque el sembrador es perfecto tanto como lo es la palabra, porque el sembrador es nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo dice el versículo 37 de este capítulo. Allí lo explica. Si ustedes van al versículo 37, se van a dar cuenta que aquí el Señor menciona en la explicación que hace que el sembrador no es cualquier persona, es el Señor Jesucristo. Es el que está sembrando esta semilla. Por lo tanto, el único factor que cambia es la historia del suelo. Y basado en eso es que vamos a analizar esta parábola, que recuerden que estamos en este mes estudiando las parábolas del Señor Jesucristo, historias terrenales, pero con verdades espirituales. De ellas sacamos enseñanzas tremendas. Esto significa que, por lo tanto, si el mensaje no transforma una vida, la culpa no es de Dios, la culpa no es del Evangelio, la culpa no es de su palabra, somos nosotros, es el corazón que lo recibe, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre salvación y condenación, o entre un cristiano espiritual y otro frío, depende únicamente de una sola cosa, es decir, la disposición y la condición del corazón que recibe el mensaje, que recibe la enseñanza de la palabra de Dios, que recibe el mensaje del Evangelio. Aquí, fíjense ustedes que es importante porque Dios hoy no cambia su palabra. Dios no ha cambiado su mensaje y el mensaje de Dios no tiene por qué cambiar. Ha sido, es y será siempre el mismo. El problema es que somos nosotros quienes debemos pedirle al Señor que Él prepare nuestro corazón, cambie nuestro corazón para recibir su palabra. Ahora, aquí el Señor nos confronta con una pregunta que es la que plantea el mensaje de hoy. ¿Qué tipo de tierra eres tú?
Y es lo que vamos a analizar ahora. ¿Les parece? Veamos entonces el primer versículo, el versículo 4, que dice: y sembrando parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero vamos al versículo 19. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Dónde se sembró la primera semilla? Dice, junto al camino. El camino, aquí el Señor hace la explicación respecto a esto. El camino es una franja de tierra, por lo tanto podemos entenderla, ¿cierto? Un camino es una franja de tierra y un camino tiene la particularidad que es un terreno que normalmente es pisoteado, es compactado, es endurecido por el permanente tránsito. Lo que hace que esa tierra, al estar dura, la semilla ni siquiera tenga posibilidades de ser enterrada bajo la tierra y tener posibilidades de germinar. Entonces, ni siquiera 1 milímetro. Por lo tanto, el Señor Jesucristo aquí explica que esto representa ¿a quién? A quien oye la palabra de Dios, ¿cierto? Pero no la entiende. ¿Y cuántas personas normalmente pueden o muchas veces suelen escuchar el mensaje de la palabra de Dios, pero no lo pueden comprender? Y justamente habla de aquellas personas. Esas son las personas, o representa, ¿verdad? Ese camino representa a las personas que a veces están endurecidas de alguna manera. ¿Y qué es lo que sucede? Inmediatamente dice, viene el malo, el enemigo, ¿cierto? El malo, viene e inmediatamente arrebata lo que fue sembrado. Es decir, saca de su mente, saca de su corazón, saca de allí todo esto que ha sido sembrado por la palabra de Dios. Y este mensaje quiero enfocarlo a todos los que estamos aquí presentes. Y los que estamos aquí presentes somos 2 tipos de personas: los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador y los que no lo han hecho. Y quiero referirme a ambos porque este mensaje es para todos nosotros. En primer lugar, para aquel que aún no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Esto representa a una persona endurecida muchas veces por el escepticismo, por el orgullo tal vez intelectual o un pecado deliberado, ¿cierto? Que escucha el mensaje de salvación, pero simplemente es indiferente a él. Como que la palabra de Dios no importa, no tiene relevancia. No hay algo que siquiera merezca ser considerado de mi parte, dice aquella persona. Por lo tanto, ¿por qué? Porque tal vez, naturalmente, hoy día vivimos en un mundo, en una sociedad donde estamos enfrentados comúnmente a este proceso, ¿verdad? De que podemos ser mucho más si nuestra mente, si nuestro intelecto es superior a todo lo que más se pueda. Y eso no es otra cosa sino, como lo grafica la palabra de Dios, vanidad, ¿cierto? El mundo vive en medio de una vanidad, de querer ostentar, de querer ser mucho más. Y muchas veces, justamente el escepticismo e incluso el orgullo intelectual hacen que la Biblia simplemente, y suele suceder cuando uno tiene conversaciones a veces con algunas personas, se encuentra y cuando uno le habla de la Biblia dice, ya, pero la Biblia es un libro antiquísimo, es un libro antiguo, fue escrito en la antigüedad y es de lo que sucedió en la antigüedad. En realidad, cuando estudiamos conscientemente la palabra de Dios, nos damos cuenta que la Biblia habla de cosas que parece que estuviera narrando de lo que está sucediendo hoy día mismo, ¿verdad? Hoy día mismo, porque la Biblia es vigente. La Biblia es actual. La Biblia no ha pasado de moda. Pero lamentablemente el orgullo intelectual hace que muchas personas en este mundo consideren a las Escrituras como algo pasado de moda, algo que hay otros libros más interesantes que atender. Y lamentablemente esa es la condición del terreno de aquellos que se siembra la palabra, pero no puede hacer raíz porque está endurecida por estas razones y el enemigo no hace otra cosa sino inmediatamente arrancar aquello que ha tratado de ser sembrado. Y es importante, y aquí cada uno de nosotros podamos irnos reflejando en alguno de estos terrenos. Para nosotros los cristianos, ¿cuál es el mensaje que nos deja? Para los creyentes, los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador. Para el creyente
esto, ¿verdad?, representa a ese tipo de creyentes que ha caído tal vez en la apatía espiritual. Es aquel hermano que tal vez asiste por rutina a la iglesia, cuyos oídos tal vez se han vuelto pesados y la predicación ya no penetra como debiera hacerlo en su vida, ya no penetra en su alma porque su corazón tal vez se ha endurecido simplemente por la religiosidad. Mucha gente simplemente asiste a la iglesia porque hay que asistir, porque me gusta asistir, porque me caen bien los hermanos de la iglesia, me cae bien el hermano Nelson, ¿cierto? Y vengo a ver al hermano Nelson y a saludar al hermano Nelson, porque es un buen momento de coinonía, de sociabilización. Eso es un corazón simplemente que ha caído en la apatía espiritual. Y muchas veces la palabra del Señor cae en la vida de esos creyentes y no reciben la palabra como debieran recibirla. Veamos ahora la segunda semilla que fue sembrada. Esto es el versículo 5. Y parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y nació luego porque no tenía profundidad de tierra. Y luego el versículo 6 dice, mas en saliendo el sol se quemó y secóse porque no tenía raíz. Miren, la explicación al respecto es que este suelo parece ser bueno. ¿Se dan cuenta? Porque dice que cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, pero había tierra. Pero dice que nació luego. Es decir, pudo germinar en parte. Es decir, es una tierra que por encima se ve buena, que parece que hay posibilidades de que esta semilla pueda germinar. ¿Ah? Pero si se escarba un poco más, ¿qué es lo que hay? ¿Qué dice al principio? ¿Qué tipo de tierra es? Es una tierra con pedregales. ¿Qué significa eso? Piedras. Y hay cierto tipo de suelos que tiene una capa muy delgada de tierra, pero debajo después es pura piedra. ¿Qué pasa con una semilla cuando es sembrada en ese? Yo hoy día estoy haciendo una clase de agronomía aquí, bueno, el hermano Lucas me va a decir si estoy bien o no. ¿Ah? Pero hay cierto tipo de suelos que tienen una capa muy débil de tierra que parece buena, pero por debajo, ¿o no, hermano Lucas? Hay pura piedra. ¿Qué pasa cuando una semilla sembrada en ese tipo de suelo tiene la posibilidad de germinar? Sí, porque hay algo de tierra. Pero cuando esa raíz quiere entrar con mayor profundidad, no puede seguir germinando porque no encuentra el agua necesaria. La raíz no puede profundizar porque lo que encuentra después es piedra, es dureza. Y la semilla es una semilla que brota rápido, pero no puede. Y ahora, ¿qué es lo que dice aquí? Esto el Señor aquí dice que representa a aquel que recibe la palabra y la recibe con gozo. Le gusta la palabra, le gustó lo que entendió, le gustó lo que recibió de la palabra de Dios, pero dice, no tiene raíz en sí. No hay raíz, no hay posibilidad de que pueda enraizar bien y pueda germinar de buena manera. Por lo tanto, cuando viene la aflicción, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, luego dice se ofende o se escandaliza también, dicen otras versiones. ¿Ah? Es decir, simplemente bota por el suelo todo aquello que parecía tan bueno. Y efectivamente, eso es lo que muchas veces sucede en algunas personas. Aquellos que a lo mejor aún no tienen a Cristo en su corazón. Una advertencia de parte de la palabra de Dios. Cuidado con solo buscar una emoción pasajera. Hay muchas personas que se acercan a veces a las iglesias simplemente para buscar una emoción pasajera. Estar en un estado emocional simplemente o buscan una solución mágica. Hoy día, ¿cuánta gente se allega a algunas iglesias buscando milagros, buscando cosas que sean portentosas? Es triste. ¿Recuerdan ustedes cuando en televisión una vez apareció por ahí que la gente se agolpaba en un templo porque supuestamente un pseudo pastor hacía llover oro del techo del templo, ¿cierto? No creo que la gente haya ido simplemente para oír la palabra. Era para ver si agarraban algo de oro, ¿cierto? ¿Ah? Hay mucha gente que busca, ¿verdad?, por intereses que no son los reales, los verdaderos, que tiene que ver con la vida espiritual. Mucha gente se agolpa a aquellos lugares donde es triste encontrar que ofrecen, por ejemplo, campañas de sanidad. ¿Quiénes somos nosotros para poder ofrecer
sanar a alguien. Yo no tengo el poder para hacerlo, el poder lo tiene Dios. En nuestro tiempo de oración y de peticiones que fue presentado por nuestro hermano David, claramente vemos que no escapamos al común de las personas. Todos tenemos problemas, todos estamos afectos a enfermedades, a situaciones difíciles, todos. Y quisiéramos todos escapar de aquello, ¿no? Claro, sin duda que todos estamos orando para que el abuelo de nuestro hermano Miguel, el Señor, Él tiene poder para hacer la obra. Pero el hermano Miguel fue muy claro al final, ¿verdad? Nosotros también tenemos que estar conscientes que muchas veces no es la voluntad de Dios lo que nosotros queremos. Entonces difícilmente nosotros podemos ofrecer algo que nosotros no podemos dar, que solo está en poder de Dios. Y por eso es que es importante. Y somos veraces, es decir, hablamos con la verdad en decir, no podemos ofrecer, no podemos decirte, acércate a Cristo y se te van a solucionar todos los problemas. No, porque yo tengo problemas, usted tiene problemas, todos tenemos problemas, a diario, ¿sí o no? La diferencia es que con Cristo la vida se puede vivir de manera diferente. La fe hace que podamos ir por sobre los problemas. Nuestra vida, incluso hasta las cosas más dolorosas de nuestra vida, pueden ser llevadas en paz, porque solo Dios puede dar esa paz que el mundo no puede dar. Esa es la diferencia. Pero no podemos ofrecer nada. Y este tipo de suelo, este tipo de personas, o este suelo que muestra aquí el Señor, representa a ese tipo de personas que está buscando algo, ¿verdad? O busca a lo mejor una conversión basada simplemente en sentimientos, donde no hay un arrepentimiento real del pecado, de lo que somos, de nuestra condición real ante Dios. Y por supuesto, cuando llegan las primeras dificultades, ¿qué pasa con esa persona? Se desmorona, ¿verdad? Y se va en contra de Dios y habla en contra de Dios y dónde está Dios y qué ha hecho Dios y mira lo que ha hecho Dios y por qué Dios hizo esto y cuestionamos a Dios. Entonces, cuando no hay una raíz profunda en nuestra vida, difícilmente vamos a poder comprender. Y ese es el tipo de suelo que cae, el tipo de persona que no ha podido germinar esta raíz de manera profunda. Ahora, también para nosotros los cristianos, esto es una denuncia clara a la fe superficial. Porque hay creyentes que viven una fe muy superficial. Cristianos que solo buscan bendiciones, que solo buscan el gozo, pero que huyen de la cruz, de la doctrina bíblica profunda y huyen también de las pruebas. Claro, es lindo estar bien, ¿o no? Es precioso sentirse bien, es precioso estar bien, pero querido hermano, nuestra fe no depende de que todas las cosas vayan bien. Y cuando las cosas me van bien, no es sinónimo de que mi fe está bien. Al contrario, cuando las cosas están demasiado bien, yo me empiezo a preocupar. Porque normalmente el Señor dice que prueba nuestra fe, ¿sí o no? Y la fe se fortalece mediante las pruebas, ¿verdad? O el Señor de alguna manera testea, podemos decirlo así, ¿cierto? Como el término electrónico que usan los expertos en electricidad, testea, ¿cierto? Pone el multitester ahí y testea nuestra fe, ¿verdad? Y prueba nuestra fe para ver qué tan fuertes o débiles somos. Entonces, no necesariamente, hay personas que a veces buscan simplemente el gozo, pero rehuyen de la prueba, rehuyen de la cruz, y cuando digo rehuyen de la cruz, rehuyen del sacrificio que significa el servicio cristiano. Están dispuestos, ¿verdad?, a servir al Señor con gozo, pero hay que sacrificarse. No, eso no es para mí, no, pastor, no cuente conmigo, no estoy para eso. El Señor lo dijo muy claramente, en el mundo tendréis aflicciones. Entonces, si el Señor me dijo eso, yo no puedo tapar mis oídos y mis ojos y creer que esto no va a suceder. En el mundo tendremos aflicciones. Lo maravilloso es que el Señor no dejó este versículo ahí, ¿cierto? Lo continuó y dijo, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Es decir, puedo enfrentar los problemas, puedo enfrentar las aflicciones porque el Señor está conmigo. Y esa es la diferencia. Por lo tanto, cuidado que este terreno en Pedregales representa también la fe superficial de algunos creyentes. La tercera semilla, avancemos. Versículo 7. Y parte cayó en espinas y las espinas crecieron y la ahogaron. Miren, aquí la tierra es profunda,
habla de una tierra más profunda, ¿cierto? Por lo tanto, puede echar raíz, es una tierra fértil, pero ya está saturada de otras raíces, porque habla de espinas. Quiere decir que hay otras cosas que están sembradas ahí, y hay abundantes otras raíces, ¿cierto?, que están ahí en abundancia. Las espinas naturalmente crecen con mayor fuerza y lo que hacen normalmente es quitarle el aire, la luz y los nutrientes a una semilla. Y eso naturalmente, ¿qué hace? Ahoga a la semilla y no la deja germinar. Y Jesús define justamente estas espinas como ¿qué cosa? Representa aquí las espinas, y aquí tenemos que también poner atención, como el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, las cuales, dice, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. He aquí un mensaje, en primer lugar, para aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón. Es el alma que pospone su salvación, que sabe que necesita a Cristo, pero está demasiado ocupado buscando tal vez el dinero, el éxito profesional o los placeres de este mundo, que no hay cabida para aceptar que necesita a Cristo en su corazón. Su vida está en búsqueda de muchas otras cosas, pero menos de aquello que sabe, en lo más profundo de su ser sabe, ¿verdad?, que necesita al Señor. ¿Y cuántas personas pululan por este mundo en esa situación? Y que uno conversa con ellas y se allegan y buscan y están conscientes que necesitan algo, que su vida espiritual necesita algo, pero está tan afanada en las cosas de esta vida que no hay tiempo para aquello. Y este es un llamado de alerta para aquellos que aún no han recibido a Cristo como Señor. Buscar al Señor es necesario hoy día, cuando estamos conscientes, cuando tenemos vida. Luego que no tenemos vida, ya no hay posibilidad alguna. Por eso es que el Señor en su palabra allí, el profeta hace este llamado: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llámenle, llamadle en tanto que está cercano. Es el llamado que hace. Ahora, para los creyentes, esta tierra representa a ese creyente estéril. A ese creyente que no ha dejado la iglesia. No la ha dejado. Sigue allí permanentemente. Pero su corazón está lleno de ansiedad, de afanes materiales y ambiciones terrenales. Su corazón no está en el Señor, sino que está en estas otras cosas. Dedica horas al trabajo, pero minutos a Dios. La palabra queda ahogada y su vida no testifica, su vida no sirve como tiene que servir al Señor y por lo tanto no hay frutos. Y este es un llamado para todos nosotros, los creyentes. Es un llamado para todos nosotros. Cuidado con el tiempo que damos al Señor. Tantas veces nos afanamos en muchas cosas y dedicamos horas a muchas cosas, pero minutos al Señor. ¿Eso es lo que realmente Dios quiere para nuestra vida? ¿Es lo que Dios quiere? ¿Es lo que Dios pide para nosotros? Y este es un llamado de atención para todos nosotros, para todos en general. ¿Cuánto tiempo tú dedicas a Dios en tu vida? ¿Cuánto Dios está presente en tu vida, en tus decisiones, en tu día a día? ¿Te das el tiempo de estar consciente, de agradecer a Dios? No digo de orar en la mañana, porque muchas veces hasta nuestras oraciones se vuelven rutinarias, se vuelven un simple rezo, una cosa repetitiva, pero no consciente de decir, gracias Dios. No sé cuántos de nosotros abrimos nuestros ojos en la mañana y fuimos conscientes de que estoy vivo porque Dios lo quiso. Así de simple. ¿Y cuántos de nosotros dijimos, gracias Dios, me diste un día más? ¿Me permitiste escuchar la lluvia de anoche? No sé cuántos escucharon la lluvia anoche. Ya era hora que lloviera algo siquiera, ¿cierto? De disfrutar de aquellas cosas que son tan sencillas, y que traen gozo, ¿cierto? Porque al menos no va a haber tanto frío. Y decir gracias Dios por aquello. De hacernos conscientes de nuestra realidad. Pero muchas veces vivimos tan mecánicamente que todo se transforma en algo simplemente como, lo reitero, repetitivo, mecánico. Y eso simplemente se vuelve estéril.
y no hay fruto. Y nuestra vida está más afanada en otras cosas, que Dios sea el primero en nuestras vidas. Cualquier otra cosa es lo primero en nuestra vida, pero Dios no lo es. Cuidado con eso, ¿ya? Y llegamos finalmente a la cuarta semilla. La cuarta semilla, que nos relata allí el versículo 8, y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30. Fíjense ustedes que aquí la buena semilla ha sido, bueno, la buena tierra en realidad, es la tierra. Una buena tierra, ¿qué es lo que es? Hermano Lucas, no sé si voy a estar bien o no, pero yo puse que una buena tierra es la que ha sido trabajada por el agricultor, ¿cierto? ¿De qué manera? Ha sido arada, ha sido limpiada de piedras, de muchas cosas, y ha sido desmalezada. A lo mejor hay que ponerle nutrientes, otras cosas más, no sé. Pero una buena tierra preparada es una tierra que está preparada para recibir la semilla, porque ya no hay piedras, ya no hay malezas, ha sido arada, ha sido el surco ha sido dispuesto para que esa semilla caiga en el lugar preciso donde debe quedar sepultada y luego germinar y finalmente dar fruto. Esta semilla, ¿qué dice el Señor al respecto? Representa, dice, ¿a quién? A la persona que oye, que entiende la palabra y que lleva fruto. La buena semilla representa a aquella persona que oye la palabra en primer lugar, luego la comprende y finalmente da fruto. Esa es la buena semilla, esa es, la buena tierra que recibe la semilla. Y por lo tanto, la marca es esta, la marca inconfundible de la conversión, de la madurez, ¿verdad? Y no es simplemente la emoción de un brote, ¿cierto? Simplemente no, sino que es la constancia, es decir, el rigor de recibir viento, lluvia y todo lo que recibe, y simplemente esa semilla sigue germinando hasta que finalmente produce el fruto que debe producir. Luego de todo este proceso. Y va recibiendo naturalmente los nutrientes correspondientes. Es esa marca inconfundible. Ahora, para aquel que aún no tiene a Cristo en su corazón, hoy tú podrías ser esa buena tierra. Hoy tú podrías ser esa buena tierra que simplemente, si te humillas y reconoces que Dios lo es todo, que no somos nada, que nuestra vida es imperfecta y que nos hemos olvidado de Dios, y recibes con humildad el mensaje de Dios, puede ser esa buena tierra donde la buena semilla sea sembrada y que pueda germinar y dar fruto y pueda ser de bendición. No solo, ¿verdad?, para tu vida, sino para los que te rodean. La verdad que para ser esa buena tierra, ¿verdad?, debemos estar dispuestos a oír la palabra del Señor, a dejar de lado nuestros prejuicios, a dejar de lado todo aquel quizá estorbo intelectual que hace que no queramos aceptar que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es real, ¿verdad? Y tan actual como lo fue cuando fue escrita. Esta palabra, porque es la palabra de Dios. No es palabra de hombre. Si bien la escribieron más de 40 hombres, ellos simplemente tuvieron la acción de escribirla, pero el origen de ella es Dios mismo. Es Dios, es su palabra, y esta palabra tiene un poder transformador tremendo. Recordemos lo que decíamos al principio, ¿verdad? El problema no está en la semilla, no está en la palabra, el problema está en nosotros. Hemos visto 4 tipos de tierra, 4 tipos de tierra que reciben la semilla. Hoy tú podrías ser esa tierra fértil. Si reconoces a Dios como el único Dios verdadero, al Señor Jesucristo como el único Salvador de tu vida, si reconoces tus pecados y los confiesas, puedes tener salvación y vida eterna. Y por lo tanto, permite que el Espíritu Santo tal vez rompa esa dureza en tu corazón y pueda transformarte en una nueva criatura para que puedas vivir para la gloria de Dios. Para nosotros los cristianos, este mensaje también es un llamado a la santidad.
Es un llamado a la santidad y a la productividad espiritual. No somos llamados a ser improductivos, somos llamados a ser productivos en nuestra vida espiritual. El creyente que medita en la palabra de Dios, que la obedece, ¿cierto? Siempre, indefectiblemente, va a manifestar el fruto del Espíritu. Pero si no estamos dispuestos, primero, a oír la palabra, aunque hay muchos creyentes que sí la oyen, pero ¿dónde está el problema? El problema está cuando tenemos que obedecerla. No estamos dispuestos. Nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestros deseos carnales muchas veces impiden que podamos obedecer la palabra de Dios, porque estorba nuestros propósitos, estorba nuestros deseos. Dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Dejemos, ¿verdad? Y seamos esa tierra fértil donde la palabra de Dios germine y dé frutos, ¿verdad? Que honren a Dios y que pueda ser manifestado el fruto del Espíritu en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que aquellas cosas sean parte de nuestra vida, que los demás vean en nosotros esas características. Cuando los demás lo vean, querrá decir que estamos manifestando el fruto del Espíritu y estaremos llevando frutos, que es lo que caracteriza a una tierra fértil. Tu vida debe manifestar frutos. ¿Ahora dónde? No aquí en las cuatro paredes de este templo. Nuestra vida debe dar fruto evidente en nuestro hogar, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, ¿verdad? En la iglesia, por supuesto, también. Pero allí en el hogar, en nuestro trabajo, con los que nos relacionamos permanentemente, allí nuestra vida debe dar fruto y debe mostrar ese fruto. Por lo tanto, este es un llamado a todos nosotros. Fíjense ustedes, y quiero hacer una pausa antes de terminar. No me he referido a los versículos 10 al 17, porque allí hay una pregunta que el Señor hace, que los discípulos hacen al Señor. Cuando el Señor nombra y relata esta parábola, que nosotros la llamamos como la parábola del sembrador, ¿cierto? Esta pregunta que surge de los discípulos es la siguiente. Entonces, llegándose, leo el versículo 10, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Claramente hasta ese momento ellos no entendían nada, igual que la gente que estaba allí. Y el Señor le hace esta explicación. Destaca que los misterios del reino son verdades divinas, antes ocultas, pero que a ellos ahora tenían la bendición de poder conocer, de poder entender y de poder presenciar. Porque si ustedes se dan cuenta, en el versículo 17 dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Saben? Esta es una tremenda bendición. Quiero resumir estos versículos en una sola cosa. Hoy día lo que estamos recibiendo es una tremenda bendición. Lo que los profetas vieron hacia el futuro, ellos proclamaron, pero no pudieron ver, deseaban ver, pero no pudieron. Y los discípulos ahora estaban viendo, estaban comprendiendo el mensaje de la palabra. Hoy día nosotros tenemos la Biblia, tenemos la semilla. Esta es la semilla. Y esta semilla puede ser sembrada en nuestro corazón y tenemos la bendición de poder recepcionarla, recibirla y que ella germine en nuestra vida y que transforme nuestras vidas. Es una bendición tremenda que los profetas no tuvieron. Por lo tanto, el llamado es a no despreciar cuando oímos la palabra de Dios. No miremos en menos la palabra de Dios. Es triste cuando algunas personas a veces preguntan, ¿quién va a predicar el domingo? Como si el mensaje de la palabra estuviera supeditado al que va a exponer la palabra. No, hermanos, la palabra del Señor es más poderosa y es poderosa. Simplemente los que estamos aquí somos los responsables de enunciarla. Pero la palabra de Dios es lo que debemos nosotros recibir. Y eso es importante. Ahora, lo segundo, la semilla del Evangelio, no dudemos y por favor tengámoslo presente, es perfecta y tiene poder en primer lugar para salvación. Hoy el sembrador ha esparcido su palabra con amor, con fidelidad sobre todos los presentes. Y quiero referirme
a todos aquí presentes. En primer lugar, no permitas que el enemigo arrebate esta palabra de tu mente. No permitas que cuando salgas de esa puerta se te olvide todo lo que has escuchado hoy día. No queremos que salgas y que se te borre lo que has oído. No, queremos que quede en tu mente, en tu corazón. No permitas que el escepticismo, el orgullo intelectual o el pecado estropee lo que has recibido hoy día. Recíbelo con humildad. No te dejes engañar por las espinas, ¿cierto?, de este mundo, porque estas cosas perecen. Estas cosas perecen. ¿Qué sacamos de lograr tantas cosas en esta vida cuando descuidamos lo más importante? Conocemos la parábola de aquel hombre rico, ¿cierto?, que tenía tanto que dijo, ¿qué voy a hacer si tengo tantos recursos? Voy a hacer un granero más grande y voy a guardar todas las cosas. Y se afanó haciendo eso. Y después escucha la palabra de Dios que le dice, necio, que un necio es un ignorante, ¿cierto? De esa manera le dijo, ignorante, ¿verdad? ¿No sabes que esta noche vienen por tu alma? Y lo que has atesorado, lo que has guardado, ¿de quién será? ¿Cuánto vivimos y pasamos en esta vida tratando y esforzándonos de lograr tantas cosas? Y lo digo como pastor, que muchas veces me toca oficiar servicios fúnebres, estar frente a un féretro y darme cuenta que aquella persona, todos los esfuerzos que hizo en su vida, todos los títulos y todos los cartones que logró y todo lo que logró ser, simplemente queda reducido a nada, porque nada de lo de este mundo podemos llevar. Y por eso es que el Señor nos llama, nos invita a cuidar nuestra vida espiritual, que eso es lo que permanece a vida eterna. Y por eso el llamado es a esto. No desprecies el mensaje de salvación para tu vida. Dios puede darte salvación. Dios puede asegurar que tu vida puede estar con Cristo en la eternidad. Pero si desechas el mensaje, no tendrás oportunidad alguna después. Para nosotros, específicamente para los creyentes, ¿estás acaso ahogado por los afanes? ¿Dedicas horas a las cosas de este mundo y minutos a Dios? ¿Tu vida no está testificando? ¿No estás sirviendo al Señor? ¿No estás llevando fruto? ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Te has vuelto insensible junto al camino? Pide hoy al Señor que limpie tu terreno, ¿verdad?, que lo desmalece y que lo prepare para recibir esta palabra realmente de bendición para nuestras vidas. La pregunta que yo hacía al principio, ¿recuerdan cuál era? La olvidaron. ¿Qué tipo de tierra eres tú? ¿Qué tipo de terreno eres? Después de haber visto esto, creo que tal vez ya estás en condiciones de poder contestar aquello. Pero que el Señor nos ayude para que realmente podamos ser una tierra fértil, donde cada vez que escuchemos la palabra de Dios, caiga realmente en buena tierra. La oigamos, la comprendamos y llevemos mucho fruto. ¿Oramos? Les invito a inclinar sus rostros y orar. Padre eterno y bondadoso Dios, dador de la salvación, delante de tu presencia santa nos presentamos en esta hora, reconociendo que tu palabra es viva, que tu palabra es eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Te damos profundas gracias por la bendita simiente de tu evangelio que hoy ha sido proclamada con fidelidad, Señor. Te rogamos, oh Dios, que escudriñes cada corazón aquí presente. Escudriña nuestros corazones. Mira a quien aún todavía no te conoce, quebranta la dureza de su corazón, arranca las espinas del engaño, Señor, del pecado, y concédele, Señor, un arrepentimiento genuino para que reciba la salvación en Cristo Jesús. Asimismo, Señor, mira a tu iglesia, perdona nuestra superficialidad, nuestra apatía, Señor, y aquellos afanes de este siglo que tantas veces, Señor, intentan ahogar tu palabra en nuestras vidas. Quita, Señor, los pedregales de la incredulidad y quita las espinas, Señor, de la codicia mundana, Padre Santo. Permite que todos los que aquí estamos reunidos en esta mañana podamos ser esa buena tierra que tú esperas, Señor, para que tu palabra sea sembrada.
donde tu verdad pueda hallar cabida, que eche raíces profundas y que rinda fruto abundante para la sola gloria de tu santo y bendito nombre. Quédate, Señor, con nosotros y guárdanos en tu gracia. Te lo pedimos y rogamos en el nombre y por los méritos gloriosos de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.